La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros, con Edel López. Amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos en es 29, iba yo a decir de febrero, no. Estamos en el 1 de marzo del 2022. Este marzo que es un día o más bien un mes en donde tenemos no que celebrar, porque esa palabra está mal dicho, tenemos que conmemorar todas estas situaciones que suceden alrededor de la mujer y todas estas pues actividades que estamos teniendo desde hace varios años para acá, en donde platicamos y tenemos en este programa a diferentes mujeres, a mi parecer, excepcionales en cada uno de sus labores, porque me parece bien importante que la mujer trabaje para la mujer y sobre todo los hombres, todos los que estamos alrededor, tenemos únicamente que observar y coayudar a que las mujeres sigan en su lucha y sigan, obviamente, trabajando en pro de la mujer. Y hoy tenemos a una gran amiga, una amiga que yo me tomé el atrevimiento de ponerle activista en la publicidad del programa, pero lo hago con todo el corazón porque, bueno, hay gente que se molesta que le pongan activista, pero yo sé que ella no, porque sé perfectamente el trabajo que ella ha realizado en pro de la mujer, lo mucho que ella ha ido, apuntalando todas estas ideas alrededor de un concepto como lo es mi queridísima Laura Alier, que hoy regresa al programa. Regresas al programa después creo que de 1 año y medio, ¿verdad? De que tuvimos un año y medio que tuvimos el programa en donde platicamos. Y mi queridísima Lau hoy regresa a este programa de Sin Daños a Terceros. Lau, buenas tardes. Bienvenida a tu programa. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Te considero una mujer verdaderamente de mucho valor y tu opinión la considero de más valor, sobre todo en esta situación de las mujeres. ¿Cómo estás, mi querida Lau? Muchas gracias, Edel. Buenas tardes. Pues muy contenta de saludarte de otra vez. Como dices, es casi un poquito más de un año de haber estado en tu programa, haber platicado pues algunos temas de feminicidio también. Y pues eso que mencionas de la importancia de poder resaltar lo que es marzo, ¿no? Lo que es marzo para las mujeres, sobre todo, obviamente para los hombres, desde como bien lo mencionas, el observar, respetar las luchas que se hacen, los movimientos que se hacen, y pues para las mujeres, obviamente, es un mes muy importante, y pues para mí, por supuesto que es un mes muy importante. Claro, sí. Fíjate que el otro día platicaba yo con una amiga que me decía, es increíble que después de tanto tiempo las personas sigan diciendo que celebran a la mujer y no estamos celebrando a nada, estamos conmemorando situaciones que sucedieron alrededor de mujeres y por lo tanto eso creó este día que se convirtió o se ha convertido en un emblema de lucha para muchas mujeres, no tanto en México, sino alrededor del mundo. Y creo que es algo bien, bien importante. Y mujeres como tú, obviamente, que están velando siempre por los derechos de la mujer, por las situaciones de la mujer, pues obviamente más tienen que ver este tipo de cosas y más que tienen que seguir dando a las mujeres, bueno, no a las mujeres nada más, a todos nos tienen que seguir poniendo ese punto sobre las sillas en donde no es felicitar, no se trata de felicitar, se trata de conmemorar. Y yo creo que es algo muy importante eso, ¿no? Así es, sí, porque erróneamente pensamos que te felicito por ser mujer, no necesitas felicitarme por ser mujer, yo sé que soy mujer y creo que cada una de nosotras debe tener claro el valor que tenemos como personas, como mujeres y claro, muchas cosas, pero es una conmemoración, en efecto, para poder recordar el por qué surge este día tan importante y que, bueno, de ahí es algo que se pone como de manera ya universal este día, pero pues sabemos que han existido muchísimas otras situaciones lamentables y otras luchas que se han dado pues en México y alrededor del mundo para poder hacer visible
muchas cosas en torno a la mujer, de violencia, la violación a sus derechos humanos, eh, todo lo que está alrededor de las situaciones lamentables que ocurren a algunas mujeres. Y entonces, pues obviamente se ha decidido establecer un día como la conmemoración, como es el 8 de marzo, pero pues creo que esta lucha es de todos los días que una mujer sale a trabajar, que está en su casa o que está, eh, no sé, compartiendo algunas situaciones, pues es una lucha de todos los días, es un, es un gusto para muchas el poder compartir como ahora me lo permites tú con tu público y pues es un honor para mí el siempre que tú me dirijas estas palabras y por supuesto que tengas a bien también compartirlo como hombre, ¿no? Porque yo conozco tu trabajo y pues eres una persona que siempre ha respetado esta lucha y este movimiento, ¿no? Y creo que eso es algo súper valioso en el caso de los hombres, porque pues muchos sabes que se burlan, que incluso lo toman a juego o se molestan, y tú todo lo contrario, tú apoyas las visiones, lo observas, como bien lo dices, pero siempre con mucho respeto e incluso me he tocado ver algunas publicaciones en donde pues te enfadas un poco de estas personas, ¿no? Un poco de estas personas que se burlan de los movimientos o que no les es posible ver la realidad, lo que está pasando, la violencia que existe y que es totalmente verificable. Sí, fíjate, yo creo que el grave problema que tenemos en México y en el mundo, yo creo que lo vemos ahorita con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, estamos muy asustados por lo que pasa en Ucrania, pero aquí en este fin de semana en Michoacán, no ejecutaron, fusilaron a 17 personas, ¿no? Creo que hemos perdido un poco la capacidad hemos perdido un poco, mucho, perdón, la capacidad de sorprendernos y también hemos perdido la empatía de decir, güey, están en guerra, no merecen memes, no merecen burlas, ¿no? O sea, ok, sí, está bien que el mexicano todo lo toma a broma, ¿no? Pero no puede ser posible que hagas bromas de una guerra cuando tu país está en guerra desde hace más de 10 años, ¿no? O sea, nosotros tenemos una guerra silenciosa porque a pesar de que no oímos bombas ni que se escuche esas escenas terribles en donde empieza la alarma anti ataques aéreos y la oímos, pero no oímos eso, pero escuchamos balaceras a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, creo yo que hemos perdido un poco los mexicanos esa empatía del dolor, porque el dolor lo vivimos todos los días, ¿no? Entonces, es muy complicado, o sea, yo creo que sí es muy complicado y precisamente yo te propuse un tema y tú me propusiste otro y ahorita lo vamos a platicar, pero por ejemplo, este tema que te propuse yo al principio fue todas estas situaciones de la violencia en contra de las mujeres en la pandemia, porque ahorita venimos saliendo de una pandemia, venimos saliendo de una situación en donde estábamos todos encerrados, estábamos todos llenos de estrés porque no te vayas a enfermar, ya se enfermó el vecino, ya se enfermó el amigo, y entonces todo ese estrés, muchas personas no encontraban la forma de canalizarlo y lo canalizaban más, algunas más, y otras empezaban a cometer actos de violencia en contra de su familia, en contra de sus hijos, en contra de sus amigos, y como siempre pasa en este país, desafortunadamente en contra de la mujer. Y entonces este tema me pareció importante y tú me planteaste un tema aún más importante que fue, por eso le puse al programa Las Olvidadas, ser prisionera en México, porque me pareció bien, bien, bien tétrico buscar información acerca de todo lo que tú me comentabas y no existe, ¿no? O sea, prácticamente el que una mujer entre a ser prisionera en México se convierte prácticamente en el epitafio del olvido.
Y eso es algo bien importante. ¿Qué nos puedes platicar tú acerca de este tema, mi querida Lau? Porque sí me pareció un tema que corroe, pero sobre todo, como bien lo dice el título del programa, es un tema olvidado. ¿Tú cómo ves? Pues son las más olvidadas efectivamente en nuestro país. Si de por sí en nuestro país el ser mujer es símbolo de peligro, de estar expuesta, de violencia por parte de muchísimas personas, de conocidos, de desconocidos, de gente que se cruza nuestro camino por un momento o que es nuestro compañero sentimental. Eh, Reciente o por años, pues sí, imagínate ahora esas mujeres que están privadas de su libertad por algún proceso penal y parece que el hecho de decir que una persona está en reclusión penitenciaria es olvidarla totalmente, es privarla de sus derechos humanos, cuando sabemos perfectamente que los derechos humanos no se pierden aunque estés privado de tu libertad, Sí, sí. o no se deberían perder. Existe varios documentos y sobre todo muchísima legislación en el aspecto de poder regular la estancia de las personas privadas de su libertad. Y obviamente, pues el discurso es uno y desgraciadamente en México así sucede, ¿no? El discurso es uno y lo tenemos aquí, tenemos un montonal de legislación, pero la realidad pues es totalmente otra, ¿no? Es una realidad muy distinta a lo que la ley te está pidiendo para estas personas que están en reclusión y sin embargo sus derechos humanos pues son violados. Una mujer en reclusión penitenciaria creo que tiene hasta, fíjate, hasta en esa situación tiene una gran desventaja por encima del hombre. O sea, porque obviamente existe esta clasificación de centros de reinserción social para hombres y mujeres, pero aún así los centros de reinserción social para mujeres todavía tienen más desventaja que la de los varones y por el simple hecho de ser mujer. O sea, hasta en eso el género también marca estas diferencias, marca esta violencia, marca esta falta de respetar a sus derechos humanos. Sí. Existen, por ejemplo, las reglas mínimas para las personas en reclusión penitenciaria, donde pues nos dice, como su nombre lo indica, ¿cuáles son esas reglas mínimas que debe cumplir una persona en reclusión penitenciaria? Los centros de reinserción, ¿cuáles son las cosas mínimas? Bien sabemos que la ley no es limitativa. Entonces, esto es lo mínimo que yo te pido y bueno, tú ya de ahí puedes otorgar más cosas. Sin embargo, las reglas de Van Gogh, que son las que hablan específicamente de la situación de las mujeres, cómo debe ser la situación y el trato de las mujeres en reclusión penitenciaria, pues uno lo lee y parece bien bonito, ¿no? Las reglas Mandela también para personas en reclusión penitenciaria, lo mismo, o sea, uno dice, ay, wow, o sea, pues parece que están bien cuidadas, que no les pasa nada, que prácticamente están de vacaciones, ¿no? Porque te lo pintan de una manera que dices, no, pues no la han de pasar tan mal, pero basta visitar siquiera de fuera unos de estos centros, es deprimente, es triste, es lamentable las condiciones en las que viven las personas. Un ejemplo, las reglas de Van Gogh nos indican qué hay de los menores que viven con estas mujeres en reclusión, ¿no? Sabemos que si una mujer entró embarazada al centro de reinserción o se embaraza durante su estancia ahí, bueno, tiene ciertos derechos y puede tener a su, final, ¿no? claro, puede tener a su bebé hasta los 3 años. Pero ¿y después qué pasa con estos pequeños? O sea, los tienen que dejar con algún tutor familiar, pero pues este desprendimiento de la madre y del hijo es terrible para ambos, porque imagina a un pequeño de 3 años que estuvo todo el tiempo con su mamá. O sea, desde el hecho de cómo vive en reclusión el mismo niño, y obviamente las reglas te dicen que
A los pequeños no los vas a tratar como un recluso, claro está, pero el ambiente que vive, los espacios, todo lo que ve, y después todavía de eso, el arrancarte de tu madre y después estarla yendo a visitar esporádicamente, es una situación muy difícil tanto para la madre como para el menor. Sí, sí nos marca muchísimas cosas que se tiene que respetar hacia los menores, que la salud, la alimentación, los derechos de lactancia de la mujer para su bebé en reclusión penitenciaria, la cuestión de las revisiones ginecológicas a las que tienen derecho, las cuestiones de salud e higiene cuando la mujer está menstruando, infinidad de cosas, pero sabemos que en la realidad, sobre todo en los centros de reinserción de nuestro país, pues no es así, dista mucho de la realidad. Existen factores bien importantes en México, sobre todo al momento de llevar el debido proceso. Tenemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, por citarte algo que los veracruzanos estamos viviendo hoy por hoy, y me imagino que tú lo has escuchado en las noticias y en toda la prensa, los famosos ultrajes a la autoridad, por ejemplo, que se han convertido pues en un arma para que la autoridad pueda apuntar y decir, bueno, ahora sí, como se dice corrientemente, búsquenle las patas a ese güey para ver a qué hora cae y le caemos con todo el peso de la ley, ¿no? Porque eso es, o sea, ultrajes a la autoridad se convierte prácticamente en una forma de donde el Estado tiene permiso para poder buscarte a ti como una persona normal y, y buscarte la forma de meterte a la cárcel. Esa es la realidad, aunque el gobernador se desviva en hacerlo. Pero en el debido proceso, las mujeres, desde que inicia una denuncia, van contracorriente prácticamente, ¿no? O sea, desde que, por ejemplo, una mujer llega a denunciar maltrato, maltrato físico fuerte, y termina en asesinando, por ejemplo, a la pareja, y entra a la cárcel, ¿no? Obviamente por homicidio, pero no existe esa situación de que el mismo abogado o el mismo juez diga, oigan, es que esta persona pues, ya había denunciado maltrato, ¿no? Podría ser que a lo mejor sea, no sé, defensa propia, cualquier cosa. ¿Cuántas mujeres hay en esta situación en la cárcel del país? Digo, hablar de números en este país es prácticamente hablar de nada, pero me imagino que sí existen muchos casos en las cárceles de este país en donde la mujer entró, pero a veces no sabe ni por qué entró, ¿no? ¿Cuál es la situación de ustedes, las personas que están en medio de toda esta situación de la ley? ¿Cuál es la idea de ustedes para poder ayudar a esas mujeres, para poder llegar a un buen puerto con ese caso o con N número de casos que existen en este país? Hace unos días recientemente, efectivamente la Suprema Corte se pronunció al respecto de la legítima defensa, pero también el tema de la legítima defensa es muy complicado porque existen muchas lagunas legales todavía al respecto. No se sabe bien qué es realmente la legítima defensa, se puede confundir porque, como tú bien dices, existen muchísimos casos de mujeres que están privadas de su libertad porque el hombre las golpeaba, las insultaba, las denigraba, las violaba constantemente, y pues llegó un punto en el que ellas dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo que hacer algo con respecto a eso, a mi seguridad y a la de mis hijos, ¿no? Y terminan matándolos. O muchos de estos casos en donde, no sé si recuerdes, hace unos como un mes o 2 meses, de un caso de la señora que va llegando a su domicilio y encuentra que su nueva pareja está violando a su hija y lo mata. Entonces, ahí dices,
Bueno, en efecto, yo entiendo la parte jurídica legal en donde pues ella está cometiendo un homicidio, ¿no? Realmente legal, así es. Claro. Pero, pues, ¿qué podemos hacer nosotros como personas que nos dedicamos a la cuestión legal para poder decir, bueno, a ver, sí existe la parte del homicidio, pero lo hizo por defender, por salvaguardar la integridad y seguridad de su hija. O sea, eh, este tipo de casos que están llenísimos los centros de reinserción femeniles, pues abundan. O sea, no es justificación el hecho de decir, bueno, pues es que lo mató porque la trataba mal. No, no nos estamos justificando ni estamos excluyendo ni evadiendo la responsabilidad de la mujer. Pero sí habría que hacer todo un estudio criminológico para ver cuál fue el móvil de la mujer para cometer dicho delito, ¿no? Y de ahí, pues a lo mejor si te iba a dar, no sé, 20 años, pues que tu pena se pueda reducir a, a la mitad o tres cuartas partes, digo, depende el tipo de delito y cómo Porque a lo lo tome el mejor no juez. fue un homicidio, como su nombre lo dice, es un homicidio doloso, ¿no? O sea, de que tú lo viste ahí, chin, lo voy a matar, ¿no? O sea, hubo una consecución de hechos, de actos que te llevaron a asesinar a esa persona, ¿no? Digo, entendemos la parte legal de que pues nadie puede privar de la vida a otra persona, es parte de la legalidad, Uh-huh. y debemos entender por qué sucede ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, en México existen muchos vacíos legales en muchas cosas y existen así como que muchas situaciones en donde, pues sí, pero no, ¿no? O sea, y eso se convierte en una situación bien complicada, sobre todo para las mujeres y sobre todo cuando ya entran a un lugar, porque tú y yo platicábamos ahorita del aire, fuera del aire, por ejemplo, de lo que pasan las mujeres dentro, ¿no? O sea, porque muchas veces mujeres que entran por un robo, ¿no? Un robo a una tienda de conveniencia, ¿no? Y acaban siendo prostituidas por el crimen organizado, Claro. por las mismas autoridades. No existe en México, hasta donde yo sé, porque lo estuve buscando cuando platicamos de este tema, en México no existe un lugar en donde vayan estas mujeres a presentar una denuncia por todo este tipo de situaciones que pasan dentro. O sea, sí existe, me imagino, pero no hay un seguimiento. O sea, literalmente, como lo he dicho, las olvidan, ¿no? O sea, esa es la realidad. O sea, el mismo sistema las va olvidando y ahí se quedan como prácticamente un dato más de un país que pues que sigue y dando eh, golpes de ciego en estas cuestiones legales. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando entran a un reclusorio y las olvidan literalmente? ¿Cuál es la razón por la que pasa eso? Primero, con respecto a lo que dices de si ellas mismas pueden denunciar, claro, sí existe legalmente lo que hemos dicho, o sea, en la ley está en las reglas de Van Gogh, por ejemplo, en las reglas mínimas, en la ley de ejecución nacional penal, sí existe, pero es como muchas personas que están privadas de su libertad y están sufriendo violaciones a sus derechos humanos, pues los familiares son los que se encargan de hacer pues la queja ante derechos humanos. Uh-huh. Y claro, va a derechos humanos, pero pues en lo que ingresan, en lo que logran pedir el acceso, Uh-huh. pues las personas que trabajan en los penales pues se dedican a moverse rápidamente para esconder a los presos que están, o a las personas que están más maltratadas, por decirlo de cierta forma, y pues derechos humanos va a hacer su inspección, va a hacer su revisión y va a decir, bueno, pues no es tan mal, ¿no? No hay ninguna violación a derechos humanos como tal en sí. Y pues no va a ser recomendaciones, no va a ser pronunciamientos ni nada al respecto, porque pues efectivamente no encontró nada. Y en las mujeres sucede eso.
Ujú. O sea, ellas también legalmente sí dice que pueden hacer sus quejas ante la violación de sus derechos humanos, pero pues esto termina sin tener ninguna Archivado. repercusión, ¿no? Y pues son olvidadas porque, insisto, en la parte del género. Sí, a los familiares lo ven como muy denigrante para ellos el decir mi hermana, mi tía, mi esposa, mi hija está privada de su libertad por X motivo, y desgraciadamente el género también tiene mucho que ver en ese aspecto. Entonces son más olvidadas las mujeres que los varones que estén privados de su libertad. Y ¿Has pues topado como estos casos en donde el familiar dice, no, yo no voy a ver a mi hija, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a sí, ver a mi hija porque qué pena. dejó de ser mi hija, ¿no? O Hasta sea, así para es. mí, sí, o sea, para mí, yo ya perdí una hija, para mí es como si estuviera muerta. ¿Te imagina el vivir en esas condiciones y además de eso, que tu familia te olvide, que no te lleven de visita a tus hijos, al que se separaron de ti o a los hijos que ya estaban previamente, que sufras, que hayas sufrido violencia sexual, por ejemplo, previo a su ingreso o durante, y que no exista ninguna repercusión legal para esas personas porque están más centrados en lo que tú cometiste, pero no en los ataques previos que pudieron haber sido a tu ingreso, ¿no? Entonces, toda esta situación, además sabemos que pues, es costosa, ¿no? Las personas que están privadas de su libertad, pues es una situación costosa para los familiares, pero por eso yo te mencionaba del tema, porque como te dije fuera del aire, sí es bien bonito también el discurso desde aquí afuera, ¿no? De los que estamos afortunadamente libres. Sí, Es bien bonito el discurso y decir el 8 de marzo y somos feministas y vamos a hacer algo para terminar con el feminicidio y nuestros derechos, pero nadie dice de los derechos de las mujeres que están privadas de su libertad. O sea, todos pensamos en la mujer, como te lo mencionaba, en la mujer citadina, en la mujer libre, en la mujer ama de casa, en la estudiante, en la oficinista, pero cuando dicen, pero también los derechos de las mujeres que están privadas de su libertad. O sea, esas como que se nos olvidan, y entonces también no tendríamos nosotros y nosotras por qué caer en este mismo discurso del que nosotros estamos en contra, de tanto estamos luchando por visibilizar la violencia que vivimos las mujeres, por visibilizar la violación a los derechos humanos, pero nosotros también estamos invisibilizando a las mujeres que están privadas de su libertad. O sea, ¿Tú crees que es un existe, tema. tú crees que ahorita que estás tocando ese tema, crees que existe, como dicen ahí, un doble rasero al momento de hablar de feminismo? Porque el otro día leía yo un artículo que me pareció interesante, muy polémico, pero me pareció también muy interesante en el sentido de que eh, muchas mujeres siguen luchando en pro del feminismo y en muchas cosas, ¿no? Igual muchas instituciones, hombres o mujeres, muchas cosas. Pero lo que tú decías, eh, al mismo tiempo, hay sectores de ese mismo feminismo que atacan a ciertas mujeres por no ir en la misma línea de lo que es el feminismo, digamos, eh, el feminismo extremo, ¿no? El radical. El radical. Eh, ¿Tú crees que existe un doble discurso en este tipo de cosas? Digo, porque yo he visto mujeres feministas, amigas mías, que han justificado incluso
delitos, ¿no? En pro del feminismo, ¿no? Entonces te quedas así como de, sí, pero espérate, ¿no? O sea, también hay mujeres que cometen crímenes porque quieren, ¿no? O sea, esa es una realidad. Y Claro. entonces, esas mismas mujeres que entran a estos lugares, como los centros de penitenciarios, eh, se convierten prácticamente en unas víctimas de ese mismo argumento, ¿no? O sea, lo que yo entiendo, lo que tú me estabas tratando de decir es que sí, está muy chido que se grite, que se miente madres, que se digan todo ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa en el otro lado, no? O sea, ¿qué está sucediendo con todas estas mujeres que pues nadie levanta la mano por ellas, ¿no? O sea, ¿quién lucha por ellas? ¿No? Digo, porque estamos luchando por las que... Es bien chistoso porque a mí el lema me gusta mucho, es, estamos luchando por las que ya no tienen voz, pero aquellas de allá adentro sí tienen voz, pero nadie las pela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se convierten en mujeres que tampoco tienen voz. O sea, están vivas, pero realmente no tienen voz, porque ¿cómo las escuchamos? Porque no promovemos acciones y no exigimos al Estado el que promueva ciertas acciones para que nosotros podamos asistir, por ejemplo, de manera voluntaria para algunas cosas recreativas o para escuchar este tipo de denuncias de violación a derechos humanos o no sé, o sea, distintos tipos de ayudas que podemos brindar a los centros de reinserción de las mujeres. Hace tiempo vi pues una iniciativa de unas personas que te pedían que si tú tenías libros para donar para las mujeres que están en estos centros de reinserción, pues los llevabas y ellos los llevaban a estos lugares, ¿no? Porque pues también es bonito el discurso del artículo 18, en donde uno de los... hasta tu micrófono se sorprendió, ¿ves? Es bien bonito el discurso del artículo 18 constitucional que te dice que uno de los principales pilares de las personas en reclusión penitenciaria será la educación, el trabajo, la salud, el deporte, etcétera. Pero si no hay libros, ¿no? Si no hay quienes vayan a impartir la clase, ¿no? Si no tienen a la mano los elementos básicos para poder lograr que las mujeres pues tengan estas condiciones que tanto se menciona en la ley. Claro, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, yo he estado también que estoy facilitando para que se cumpla lo que yo mismo como Estado de Derecho, estoy poniendo en la misma ley. Nada. O sea, entiendo que está rebasado por la sobrepoblación y el hacinamiento en los centros de reclusión penitenciaria. Pero entonces también es como una llamada de atención a decir, ¿qué está pasando para que los centros de reinserción estén abarrotados? Entonces, hay que hacer todo un análisis desde abajo de ver cuáles, si realmente las leyes que tenemos, las leyes penales que tenemos, están cumpliendo su función, que la función principal sería la prevención, no la sanción, claro, sino la prevención. Claro. O sea, ¿qué estás haciendo Estado para la prevención? Para que la población cada vez vaya siendo menos, obviamente la población que delinque, y bueno, si ya llegaste a un lugar de esos, pues entonces te voy a brindar las condiciones necesarias como lo que estamos platicando. Por eso mi insistencia, como lo platicamos tú y yo del tema, porque sí, tienes razón, es como decir, pues vamos a hablar por las mujeres que ya no están, porque sí, las asesinas. Porque sufrieron el delito de feminicidio, pero ¿por qué olvidas a las otras mujeres, como a las mujeres y a las niñas indígenas? O sea, ese es otro caso que también están olvidadas, porque muchas de ellas no saben
hablar español. Y entonces, ¿cómo van a leer sus derechos o sea, ni pensarlo, ¿no? En una computadora o en un celular y que además están en español, algunos están en inglés. Claro. Si tú hablas todavía tu lengua materna, ¿no? Entonces, tenemos que hacer visible también, porque las feministas decimos, hay que visibilizar la violencia que vivimos todos los días. Por supuesto, estoy de acuerdo, pero hay que también visibilizar a esas mujeres que están olvidadas y que no pueden hablar no porque estén muertas, sino porque están privadas de su libertad, por ejemplo. Hablábamos de, cuando comenzamos esta plática, en donde planteamos el tema, yo me acuerdo que te dije yo, cuando me dijiste, perdón, las personas privadas de su libertad, yo te dije las secuestradas, y me dijiste, no, o sea, las que están dentro de las cárceles. Y es bien interesante porque platicando, o sea, ya planteando bien el tema y leyendo sobre el tema y todo esto, eh, es bien interesante porque ni siquiera existe eh, una forma de que instituciones, como tú dijiste, que instituciones lleguen hacia esas mujeres y puedan otorgarles incluso asesoría jurídica. O sea, yo tengo amigas abogadas que de hecho, la próxima semana estoy tratando de localizar a una amiga que tiene un colectivo que precisamente se dedican a ayudar a las mujeres pues, a hacer sus trámites legales de forma gratuita. Y es bien interesante porque no existe en México ese tipo de ONGs, porque lo estuve investigando, que se dediquen a ayudar a las mujeres dentro de la cárcel. O sea, es tan complicado crearlo, o definitivamente el sistema está tan corrompido que definitivamente se convierte en una situación de, ¿para qué lo hacemos? Ya están dentro, van a salir en algún momento, o a lo mejor no salen, pero pues vamos a dedicarnos a las de aquí afuera, ¿no? A las que no queremos que entren, o a las que no queremos que maten, ¿no? ¿Cómo se controla esto? O sea, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos decir, se necesita hacer? O sea, eh, yo sé que, por ejemplo, tú has estado muy cerca del Senado de la República, de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el plan para poder ayudar a estas mujeres? Debe existir algún plan para poder visualizar a estas mujeres, que no debe ser una, no debe ser dos, deben ser cientos y miles de mujeres en este país que definitivamente no tienen asesoría legal, no tienen una forma de dar un ingreso adentro del penal, porque de una forma extraña en este país, y el que no lo sepa, a lo mejor ahorita lo va a leer en este programa, lo va a escuchar en este programa, de una forma extraña, el que entra preso a este país tiene que trabajar para poder vivir dentro del penal. O sea, no tan solo, no tan solo tiene que sobrevivir, sino que aparte tiene que chambear para que la gente del penal le haga la vida fácil, para que la gente del penal no lo madree, para la gente que, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer nosotros para impulsar este tipo de situaciones, o qué se está haciendo para que este tipo de situaciones ya no pasen en el país? Es algo bien complicado porque también hace poco tiempo salió una noticia de personas, activistas precisamente, que iban a unos centros de reinserción social, y me parece que a uno de ellos o a una de ellas, no recuerdo bien ahorita, la mataron precisamente porque está tan corrompido esta parte que cómo vas a salir y a hablar y a decir lo que viste aquí, las condiciones en las que los tenemos, lo que les hacemos. O Claro. sea, creo que es un tema muy difícil porque pues obviamente nadie va a querer arriesgarse, ¿no? A sus familias, su seguridad y su integridad, pero sí sería muy bueno que se hacen tantas asociaciones civiles y eso es muy bueno, o sea, es algo muy loable, pero sería bueno el ir pensando, el ir proponiendo, pues, hacer asociaciones civiles, las personas que puedan, que lo puedan lograr, pero que ahora se dediquen a estas mujeres, a lo que tú mencionas, pues no hay como mucha ayuda para ellas,
Y bueno, vamos a crear una asociación civil ahora enfocado a defender los derechos de las mujeres en reclusión penitenciaria, ¿no? Porque pues sí, Derechos Humanos va y hace su visita y pues queda hasta ahí, hace su pronunciamiento y su recomendación, pero no pasa de ahí, Esos ¿no? hermanos nada más se la viven en recomendaciones, ¿verdad? O sea, Sí, sí, como ellos no tienen carácter jurídico, pues no pueden dar una sanción. claro, obviamente. Y lo único que les queda es hacer el pronunciamiento y la recomendación. Pero no se le da un seguimiento como debería. Bueno, ya hice la visita, ya hice la entrevista, que también consta de ciertos pasos, voy a hacer mi pronunciamiento y mi recomendación, pero vamos a darle seguimiento, vamos a ver si sí ya cambiaron las condiciones, si mejoró estos aspectos que nosotros notamos deficientes, o sea, toda esa parte creo que México eh, es un país de fingimiento en muchos aspectos, porque pues decimos y lo hacemos una vez, la primera vez, pero pues ya para qué le doy seguimiento, ¿no? Ya di la imagen y ya presenté la carita de que fui y vi y medio revisé, pero pues hasta ahí lo dejo y no hay un seguimiento como tal, como debería haber. Entonces, pues sí sería, hay también voluntariado para los centros de reinserción, que es algo que yo me estoy informando porque es algo que me interesa hacer también. Eh, Existe el voluntariado para estos lugares, ¿no? Entonces, pues las personas que estén interesadas, sería bueno que investigar este punto y ver cómo podemos aportar un poquito los que afortunadamente estamos fuera, estamos libres para estas personas que por alguna u otra razón que a nosotros ya no nos corresponde juzgar, ¿no? Ya se les juzgó y ya tienen, sea o no, No nos tienen una interesa qué pase sanción. mucho. A nosotros ya no nos corresponde juzgar, a nosotros nos corresponde el velar por el respeto de sus derechos humanos. Oye, y eh, hablar en este país, hablar de cuestiones de leyes, de cuestiones de justicia, de cuestiones de aplicación de la justicia, siempre llega el punto de que tenemos que hablar de la política, porque hablar en México de algo sin hablar de política creo que prácticamente es un negado. En un país en donde el presidente de la República es un velado opositor a las causas feministas, porque esa es una realidad, digo, él podrá endulzar todo lo que él quiera y él podrá decir todo lo que él quiera, pero los hechos hablan más que mil palabras, ¿no? Y las acciones de él son acciones, pues, fuera de contexto, una. Dos, son veladamente en contra de todas las acciones feministas, pues, en muchísimas situaciones. Y tres, el tipo es evidentemente un tipo ignorante de todo lo que hace, todo lo que ha pasado o toda la lucha que han ganado las mujeres alrededor de un esquema tan grande que es pelear por los derechos de la mujer. Digo, porque por lo menos como presidente de la República es de las primeras cosas que tienes que saber, ¿no? Digo, de entrada. Pero en un país como este, en donde el presidente hace ese tipo de cosas, ustedes, las personas que están defendiendo a la mujer, ¿qué es lo que han encontrado positivo? ¿Algo hay positivo en esta administración? ¿Tenemos cuestiones positivas que podemos decir nosotros? Pues antes no pasaba, pero hoy sí pasa. ¿Ustedes lo han encontrado? ¿Ustedes se encuentran en esa situación? Pues posiblemente todo tiene su lado bueno y no tan bueno, como mencionas. Pues hay algunos avances en cuanto a legislación. Por ejemplo, el más grande que considero yo, la ley Olimpia, ¿no? Que es un superavance en materia de legislación en donde pues antes podías hacer con mis fotos que yo te enviara lo que tú quisieras,
¿no? Y enviarlas cuantas veces quisieras y yo ya estaba por todo el país. Eh, y gracias a la lucha feminista y de muchos otros organismos y otras personas, pues se logró que ya existiera la ley Olimpia, en donde pues te dicen, espérate, sí tienes este material, tienes esta información, tienes estas fotos, pero no tienes derecho de distribuirlas, de publicarlas, ¿no? De compartirlas. Entonces, pues creo que sería uno de los avances más importantes en este lapso en que llevamos con el presidente Andrés Manuel. Y bueno, pues algunas otras cuestiones que se le han dado impulso a algunos organismos, como es muy poco conocido, por ejemplo, el Observatorio Nacional de Feminicidio, y lo desconocen que existe. ¿Existe un observatorio nacional de feminicidio? Sí, existe el Observatorio Nacional de Feminicidio, en donde acompañan también a los familiares de las víctimas, las orientan, tienen muchísimas cosas, tienen muchísimo material, ojalá que tu público pudiera interesarse para dar una revisada, una checada en internet, está todo, está asesorías gratuitas, psicológicas, legales, hay materiales de lectura, hay actividades para niños, eh, hay la forma de poner también una alternativa a la alerta Amber de menores y mujeres desaparecidos. O sea, sí realmente está muy completo. También tiene ahí como muy parecida a la página de derechos humanos, que tiene los casos y el pronunciamiento y la recomendación que hacen. Entonces, creo que también se le ha dado mucho impulso a este tipo de organismos o de instituciones, y pues yo sería lo más notable en este aspecto que yo puedo notar en esta administración. Oye, Lau, y ya para los últimos 5 minutos que nos quedan, te lo vuelvo a repetir, a mí me encanta siempre platicar contigo de esto, porque eres una mujer que me consta tu trabajo. Tú y yo hemos platicado muchísimas cosas acerca de cuestiones de derechos humanos, de derechos de la mujer y todo esto. Y a mí me parece importante que existan personas como tú que sigan velando por por esta lucha encarnizada de los derechos, de la legalidad, de la justicia, pero sobre todo, pues por los que no tienen voz precisamente, ¿no? Hombres, mujeres, niños, todo este tipo de cosas que en este país, vaya, es terrible el pensar en que el día de mañana puede ser tú incluso, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? El otro día lo platicábamos, ¿no? O tú me contaste, o tú tuviste una plática conmigo acerca de una violencia que tuviste tú hacia tu persona, ¿no? Y que eso te dejaba enojada, pero al mismo tiempo te motivaba, ¿no? A seguir adelante con estas situaciones. ¿Cuáles son tus puntos del año pasado para acá, en donde tú ves cómo están paradas las mujeres? ¿Están paradas en un mejor lecho legal? ¿Están paradas en un lecho legal igual, el mismo en México? ¿O hay más cosas que puede trabajar en este país? Tú dime cómo observas tú la realidad de las mujeres en este país a una semana del 8 de marzo. Sí, hace mucho por hacer todavía. El Estado sigue totalmente rebasado por las muertes violentas hacia las mujeres, hacia las niñas. Digo, yo sé que hacia las personas en general, pero estamos hablando en relación a las mujeres. Claro. Sí el Estado está rebasado, hay muchas cosas por hacer. Te soy sincera, yo lo veo igual, ¿no? De hace 2 años y de hace 1 año que platicábamos el tema de feminicidio,
que el 2020, recordemos que fue el año más violento en la cuestión de las mujeres. Eh, Obviamente es multifactorial, como tú lo dices, la pandemia, porque pasaban más tiempo encerrados, o porque a lo mejor no había sido tan visible, porque pues no pasaban tanto tiempo juntos, o a lo mejor sí ya estaba siendo visible, pero solamente una cuestión psicológica, y entonces ya de ahí pasó a una cuestión física, sexual, económica, qué sé yo. Pero falta mucho por hacer. Yo lo veo prácticamente igual, la violencia hacia la mujer es todos los días, es una lucha de todos los días, créeme que te lo digo aquí con toda la sinceridad, yo todos los días en verdad salgo y mi pensamiento siempre es, pues ojalá yo regrese el día de hoy, en verdad, Así de sí, a los hombres y a muchas personas, incluso es terrible que a muchas mujeres se burlen de algo así, pero te juro, y estoy segura que no soy la única mujer, porque lo he comentado con mis amigas y sentimos lo mismo, pensamos lo mismo de, espero yo regresar a mi casa. O sea, yo no tengo hijos, pero pues, tú bien sabes que tengo un gatito, ¿no? Y en verdad cada que me despido de él en las mañanas es, ojalá te vuelva a ver, porque yo no sé si algo me pueda pasar, si algo me puedan hacer, si yo de plano ya no regrese o cómo regrese, ¿no? O sea, se escucha muy, muy duro y muy feo, pero créeme que es mi pensar de todos los días. Y al regresar, en verdad, yo cuando ya pongo un pie en mi casa, yo digo, o sea, qué afortunada soy de poder haber sobrevivido un día más, porque además te tienes que estar cuidando de la bolsa, del celular, de los tacones, de la falda, de que no, de que me ves y o de que no me toquen o que no se acerquen, o sea, son tantas cosas que a lo mejor como género masculino no lo vives, a lo mejor te cuidas la cartera y ya, claro. pero aquí nosotros nos tenemos que estar cuidando la falda, la bolsa, el tacón, el celular, el que alguien me tome una foto, el que alguien me esté viendo, o que ya me esté siguiendo, o que me digan algo. O sea, se vuelve una situación en verdad estresante. Exhaustivo, me imagino. Sí, por supuesto, y tienes que estar con todos tus sentidos bien alerta para poder estar, lo que te digo, escuchando, viendo, y a veces uno se vuelve hasta paranoica, pero yo prefiero prevenirlo de esta manera a que vaya a suceder algo más. Entonces, pues yo me siento, al menos yo me siento igual que hace 2 años. A lo mejor durante la pandemia me sentí relativamente tranquila porque no salíamos y yo estaba aquí en mi casa y daba clases desde mi casa. Pero ahora que regresamos, lo que hablamos hace Pero ratito, pensaste que también viviste violencia. claro, En tu casa también viviste violencia, por tus clases y cómo se llama, y sí, cómo platicabas y cómo decías y la gente también te atacaba y que, bueno, no, o sea, era hasta de locos, ¿no? O sea, que este tipo de cosas pasaran, ¿no? sí, sí, la verdad es, pero al menos ahí ya me ahorraba el decir, pues ya no voy en el metro para evitar que me toquen. Pero ahora que regresamos, pues es lo mismo e incluso más porque la gente regresó, creo que hasta más violenta, ¿no? O Sí, sí, sea, toda esta cuestión de la pandemia ha regresado a las personas más a la defensiva, más violentas, y entonces tienes que estar todavía 3 veces más alerta. Entonces, para mí, pues es una situación que se ha seguido repitiendo y que no hemos tenido avances en las leyes, están bien bonitas, si se aplicaran serían más bonitas, claro. pero pues la realidad, te repito, es otra. Se vive de manera distinta y sobre todo desde el género. Sí, sí, qué terrible. La verdad, te escucho. Yo tengo dos hijas. Me parece a veces un poco estresante, ¿no? Eso que tú dices, ¿no? Tengo una hija que es de preparatoria, otra hija que va para allá. Y, y, y sí es bien, bien estresante ver y escuchar todos los días asesinada
cuando, o sea, no asesinada, no, desaparecida cuando iba a su escuela, desaparecida cuando salió con sus amigos. Lo que a mí, digo, las muertes de los otros chavos, qué feo, ¿no? Pero a mí sí me impactó el caso de esta chica de Zacatecas, por ejemplo, pues que ella decidió celebrar nada más. Ujú. Ella no sabía si los otros chavos estaban metidos en otro pedo, si los otros chavos estaban metidos en otra cosa, si, ella no sabía nada, ella solamente quería salir a celebrar. Y sale a celebrar y se encuentra con el fatal destino de que las personas alrededor, probablemente según las investigaciones de la Procuraduría, porque ahora desafortunadamente también la Procuraduría todo se saca diciendo fue crimen organizado, ¿no? O sea, todo es crimen organizado, todo es, pero a veces pues no nos ponemos a pensar de que hoy con todas estas situaciones de narcotráfico, del crimen organizado, de la misma policía y todo ese tipo de cosas, hoy cualquier persona puede portar un arma y te saca de tu carro a punta de pistola, te lleva a un lado, te puede violar, te puede matar ahí mismo y te pone una cartulina y ya es crimen organizado, ¿no? Qué chingón, ¿no? O sea, eso es de lo más estresante que puede existir en este país, ¿no? Pero sí me quedó muy claro que esta chica estaba en el peor lugar, en el peor momento, ¿no? Y la desaparecen y la aparecen una semana después ejecutada. Qué terrible que nuestros jóvenes ya no puedan ni siquiera salir a divertirse, porque ya son víctimas de cualquier idiota que tiene un poco de poder y que hace lo que quiere. Como tú dices, no, está muy bonita la ley, pero ojalá se aplique. Sí, la verdad da miedo salir a trabajar, da miedo salir a divertirse, porque además si saliste a divertirte te revictimizan porque dicen, pues, ¿para qué sale? Pues es que la hora, pues es que la falda, pues, o sea, es una revictimización y ya da miedo todo, o sea, da miedo a salir a X lado, incluso conocer a alguien, de verdad, o sea, yo te lo digo, de tantas cosas que como criminalista te enteras y ves y dices, qué miedo conocer a alguien, Él ya no puede. ¿no? O sea, establecer una relación, un vínculo sentimental con alguien porque no sabes lo que pasa en su cabecita, o no sabes cuál sea su plan, no sabes, se le vaya a No les zafar digo un nada más. tornillo y en ese momento, o sea, así de fácil te matan. O sea, todo eso creo que también ha complicado mucho la parte de las relaciones humanas, ¿no? Claro. Porque la forma de relacionarnos o de establecer un vínculo ha cambiado también, ¿no? No solo por las redes, sino pues por todo lo que uno ve, uno se entera y además qué pasa. A mí sí me da una cierta preocupación, es decir, yo no sé, como cuando tomas un taxi o un Uber, ¿no? Yo no sé si, o sea, con qué persona vengo, realmente vengo con un desconocido, totalmente, y yo no sé qué esté pasando por la mente de las personas, entonces, ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que, que se minimiza. El otro día yo escuchaba a un amigo que decía, es que también a los hombres nos pasa. Cuando escucho eso, me pongo a pensar en que esa gente no se ha dado cuenta en qué país estamos, ¿no? O sea, sí, efectivamente, a los hombres también nos pasa, pero no nos pasa por ser hombres. O sea, ese es el principio claro, ese es el principal fundamental. diferencia. O sea, una mujer es violada, es asesinada, es todo eso, porque hay un hombre que uno se siente con la suficiente fuerza y la suficiente voluntad para hacer lo que quiera porque sabe que no le va a pasar nada, porque vive en un país en donde no pasa nada, en ese sentido. Uh Dos, -huh. eh, simplemente te pasa por ser mujer. O sea, yo no he visto casos de hombres violados, por ejemplo, ¿no? O bueno, que sí los debe haber, pero, Uh o -huh. sea, hombres violados y asesinados, o sea, el día que se normalice eso de que violado y asesinado y descuartizado, y a lo mejor ya podremos decir, no, pues también a los hombres nos pasa, ¿no? Pero a la mujer no, Claro, únicamente por el hecho de ser mujer, por el hecho de que un hombre o un grupo de hombres, o un grupo de mujeres, o un grupo de personas, o un grupo de lo que sea, tiene
la idea de lo que puede hacerte algo por ser mujer, nada más. O sea, desde ahí ya estamos en un problema muy grande porque es algo que no se ha entendido, ¿no? Y debemos seguir trabajando en ello, ¿no? Creo yo. Y que no les gustaría que dijeran, pues es que para qué sale el hombre, para qué andaba tomando, ¿no? Para qué andaba con sus amigos, para qué fue a ver el fútbol, mejor se hubiera quedado en su casa, qué hacía en el fútbol, ¿no? Entonces, como tú lo dices, incluso hasta cierto punto nos hemos deshumanizado de ese dolor ajeno, ¿no? Que ya cuando te pasa y cuando las cosas ya te llegan, ya no lo ves igual y no vuelves a ver las cosas igual. Así es. Pues Lau, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Como siempre, es un honor platicar contigo. Me da muchísimo gusto verte de nuevo, un año después casi, verte de nuevo y ver que sigues siendo esa profesionista tan grande que eres. Sigue luchando por los derechos. Me parece algo muy, muy loable lo que haces y sobre todo sigue siendo esa persona que está ahí siempre apuntando en donde se debe apuntar, en un país en donde no debemos dejar de apuntar, así pase lo que pase. Y eso te lo agradezco mucho. No, al contrario, gracias a ti porque estos son los espacios que se necesitan para que la gente pueda poner sus ideas en orden y dejar de lado los discursos que a veces repetimos nada más por repetir y frases que no tienen que ser despectivas, tratando de restarle legitimidad al movimiento feminista y muchas otras cosas. Muchas gracias a ti. No, hombre, te agradezco mucho y nos vemos el día de mañana con mi querido Doug Olivares en el programa Sin Nombre a las 9 de la noche. Nos vemos también el jueves en nuestro programa de Cerca de la Oscuridad, en nuestro programa de terror, los jueves a las 11 de la noche a través de la señal de permanencias voluntarias. El viernes, la resumida de Sin Daños a Terceros. Y el sábado, nos vemos con mi querido Oscar Bouchés en nuestro programa Descabellados por el Cine. Mi nombre es Ede López. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.